Sobre el composición de imágenes. Señales and Ideas por Giordano Bruno, traducido por Charles Doria, editado y comentado por Dick Higgins. Prólogo de Manfredi Piccolomini. Las imágenes no pueden ser ideas, pero pueden desempeñar el papel de signos o punto. Claude Lévi-Strauss. Es imposible colocar de imaginum signorum et idearum compositione de Giordano Bruno en la camisa de fuerza de una de las muchas categorías y tipos de tratados, ficciones, poemas y otros géneros de escritura en los que los lúcidos retóricos del Renacimiento y los seguidores de Aristóteles y Cicerón pensaba que se podían dividir todo tipo de actividades especulativas y creativas. La naturaleza muy personal y original de Giordano Bruno, su naturaleza iconoclasta y rebelde que a lo largo de una vida corta y tumultuosa lo separó de y en contra de las principales religiones de la época, y de la mayoría de las otras instituciones culturales y políticas establecidas, debería desalentar desde el principio cualquier intento de definir el de imaginum compositione de ninguna manera que no sea como una fascinante obra multi e intermedia cuyo simbolismo no debe leerse con los ojos del cuerpo sino con los ojos de la mente. Debe ser explorado, buscado, examinado con el mismo asombro con el que uno caminaría por un laberinto o dentro de una pirámide. El resultado de la experiencia no será una mayor comprensión, si por comprensión entendemos el tipo de comprensión racional, científica y pragmática que comúnmente se nos enseña en los cursos de filosofía, sino una iniciación al misterio arcano. Durante la primera parte de este siglo varios eruditos italianos intentaron esclarecer a Bruno. Influenciados por la filosofía idealista alemana de Kant y Hegel, críticos e historiadores culturales como Croce, Gentile y Mondolfo, así como muchos de sus seguidores, intentaron convertir a Bruno en un epistemólogo que quería explicar cómo se entienden los mundos físico y espiritual por el ser humano pensante. Así, el pensamiento hermético de Bruno se tradujo en términos filosóficos clásicos como idealismo versus materialismo, pitagorismo, aristotelismo versus platonismo y neoplatonismo, misticismo y las categorías universales de conocimiento. Cuando algo así sucede con una de las obras más complejas de Bruno, como de Imaginum Compositione, posiblemente se vuelve más comprensible, pero ciertamente pierde su fascinación. Está claro que de Imaginum Compositione no es un tratado filosófico en el sentido actual de la palabra. No es un trabajo dirigido a la explicación del proceso de pensamiento humano y su comprensión del mundo exterior. Bruno prescinde de esta cuestión desde el principio mismo de la obra, en la epístola dedicatoria, donde plantea el problema fundamental de la filosofía como límite mismo de la especulación filosófica, porque el ojo ve otras cosas, no se ve a sí mismo. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza del ojo que ve las otras cosas y se ve a sí mismo? Es ese tipo de ojo que ve todas las cosas en sí mismo, y que también está en todas las cosas. Por este sublime método podríamos ser como ese tipo de ojo, si pudiéramos discernir la sustancia de nuestra especie de modo que nuestro ojo pudiera percibirse a sí mismo, nuestra mente se envolviera en sí misma. Entonces sería tan posible comprenderlo todo como sería simple de hacer todo. Sin embargo, la naturaleza de las cosas en composición y que poseen cuerpo no lo permite. Porque su sustancia permanece en movimiento y cantidad, aunque por sí misma no se mueve ni es movida. Bruno confirma esta suposición en el rico simbolismo de la obra, y especialmente en la imagen arquetípica básica, el atrio, en cuyo centro sitúa tanto la tierra como el ojo. Obviamente, Bruno utiliza aquí el ojo como metáfora de la mente, como era común en la especulación neoplatónica del Renacimiento. Su intención es decir que la mente no puede analizarse a sí misma, la racionalidad termina donde comienza. Al mismo tiempo, sin embargo, el empleo del ojo como metáfora de la comprensión permite a Bruno concentrar todo el foco de su especulación en un enfoque intuitivo y visual donde el ojo y las imágenes desempeñan un papel importante. Rol crucial. Ciertamente no sigue un discurso literario racional organizado según las reglas lógicas de causa y efecto. Así como el ojo es el órgano que ve la realidad, la luz es el elemento que permite al ojo ver, pero en Bruno la luz es también algo más que simples rayos del sol que iluminan el mundo. Hay otra luz, sostiene Bruno, invisible en sí misma, difundida por todo el cosmos y sembrada por todas partes. Con esa luz que es una especie de sustancia espiritual, sin sol ni fuego que alumbren, sin ningún objeto exterior que instruya nuestra facultad sensorial, se nos dio el alma, no solo la nuestra, sino universal, que se extiende por el inmenso cosmos. Esto, digo, es la luz que visiblemente se derrama sobre las especies de cosas invisibles ausentes, y es aquella luz por la cual,
mientras dormimos, vemos y aprendemos sobre las especies de cosas sensibles. Creo que en este pasaje y en general en el capítulo 12 del libro 1, primera parte, titulado La luz, el vehículo de las imágenes, se encuentran muchos de los secretos que pueden ayudarnos a comprender al menos algunas de las muchas complejidades de la obra. Bruno parece distinguir aquí entre dos tipos de luz. Por un lado está la luz natural, la luz que todos ven, la que separa el día de la noche y la que da ritmo a nuestras vidas. Por otro lado, está esta sustancia espiritual que, en cambio, solo algunos son capaces de ver. Desgraciadamente Bruno no va mucho más allá al definir esta luz, innata y sembrada para el espíritu vivificante, pero me parece que esta es la luz de la revelación y de la iluminación, la luz de la verdad, que solo el místico posee. Es la luz que nos muestra una realidad más profunda y reveladora solo después de haberla anhelado, de haberla buscado fervientemente en meditación y oración solitarias durante mucho tiempo. Como sabemos, Bruno valoraba inmensamente la vida solitaria y mística y creía que podía conducirle a la iluminación. En este sentido, Bruno propone una forma de meditación mística que lo sitúa, por definición un hombre fuera de su tiempo, en sincronía con el catolicismo de su época. También para el catolicismo el mismo tipo de dedicación solitaria al pensamiento superior era el vehículo hacia la santidad. Por sorprendente que pueda parecer, la cita anterior de Bruno guarda un extraordinario parecido con los escritos de su contemporánea española, Santa Teresa de Ávila, quien en un pasaje de su vida escribe lo siguiente: todo me parece un sueño y una burla que veo con los ojos de mi cuerpo. Lo que ya he visto con los ojos de mi alma es lo que el alma desea y está lejos, esto es morir. Al final es un gran regalo que Dios le haga a alguien esas visiones porque le ayuda mucho y al mismo tiempo le impone una pesada cruz, porque nada le satisface y todo le golpea en la cara. Y si Dios no nos permitió olvidarlos en ciertos momentos, aunque volvamos a recordarlos, no sé cómo se podría vivir. Otro aspecto común a Bruno y Santa Teresa es la sensación de que la iluminación conlleva alejamiento de los demás y rebeldía. Es una iluminación pesada, que Santa Teresa pudo soportar gracias a intervalos periódicos de olvido. En el caso de Bruno, en cambio, la dificultad de ser un hombre entre otros nos ayuda a comprender su personalidad tempestuosa y su vida rebelde, durante la cual entró constantemente en conflicto con todas las instituciones establecidas con las que trató. Si se comprende demasiado, es difícil conformarse con la mediocridad generalizada de la humanidad. Hay casi un elemento de angustia prerromántica en las declaraciones de Bruno sobre la luz, y no es de extrañar que, de hecho, fuera tan admirado por los primeros románticos. Cuando consideramos su respuesta a las artes visuales, se puede establecer otra comparación entre Bruno y otro de sus contemporáneos, Querévalo. Desde el resurgimiento del interés por Querévalo a principios de siglo, los críticos han estado luchando por comprender y explicar la forma tan especial en la que actúa la luz en sus pinturas, una luz que atraviesa el lienzo y capta solo ciertas partes del mismo, dejando otras en sombra y oscuridad. Querévalo suele utilizar un dardo de luz que capta la acción principal del cuadro y capta el instante en el que algo está a punto de ocurrir o tiene lugar una experiencia mística especial. La mayoría de los críticos están ahora de acuerdo en que la luz de Querévalo es interior, es decir, manipulada y controlada, como en un teatro, y que el pintor probablemente obtuvo estos efectos colocando cuidadosamente velas frente a su lienzo, de la misma manera que un director encendería una lámpara. Escenario para una obra de teatro. Así, la luz no se reparte uniformemente sobre el cuadro como lo haría la luz natural en el exterior, sino que ilumina de forma selectiva el espacio interior y a los personajes protagonistas de la acción. El significado de esta luz especial es claramente místico. De hecho, esta luz capta con frecuencia el instante mismo en el que se produce la abrupta metamorfosis de un estado de ánimo a otro, como en su famosa vocación de San Mateo en la iglesia de San Luigi dei Francesi en Roma. Aquí una franja de luz procedente del ángulo superior izquierdo del cuadro envuelve el rostro de Jesucristo que acaba de aparecer señalando a San Mateo, también iluminado. La mayoría de los otros personajes están en una luz más tenue y continúan con sus tareas ordinarias como si fueran incapaces de ver el evento milagroso que está ocurriendo frente a ellos. También para Querévalo ver es un don espiritual interior especial. La presencia física por sí sola no es suficiente. El paralelo con Bruno, sin embargo, debe subrayar también otro factor cuya similitud en los otros dos no puede considerarse simplemente coincidente. Querévalo también tuvo una existencia trágica, marcada por su increíble genio y su falta de voluntad para aceptar el reconocimiento que a menudo le otorgaban
sus pares y protectores. Al igual que Bruno, nunca aceptó la aprobación como si ésta significara bajar su visión superior a las mentes de los hombres comunes. Como Bruno, era un maudit, el prototipo del artista y rebelde. Al igual que Santa Teresa, Bruno y Quevedo cultivaron tanto la acción como la vida intelectual, pero a diferencia de ella, fueron incapaces de proyectar el fuego que ardía dentro de ellos en hechos que encontraran la aprobación del mundo contemporáneo. Ambos, consciente o inconscientemente, probablemente conspiraron consigo mismos para buscar su final trágico, esperando sancionar con su martirio el valor de sus visiones muy individuales y originales. Si bien Teresa era una santa, Bruno compartía la naturaleza artística de Quevedo, y esto podría explicar la diferencia. En cierto sentido, ambos eran artistas en un sentido individualista posrenacentista y probablemente pensaban que solo una muerte, violenta y prematura, podría dar a sus obras el reconocimiento que merecían. Teresa operó en una estructura, la Iglesia Católica, en la que los parámetros del martirio ya habían sido establecidos. En cambio, a través de su martirio, Quevedo y Bruno establecieron el nuevo papel del artista y pensador totalmente individual, original e independiente. No hay duda de que Bruno creía en la superioridad intelectual y moral del individuo dotado de una visión filosófica y artística, del mismo modo que no hay duda de que la filosofía de Bruno es muy exigente y reacciona tanto al oscurantismo cultural de la Iglesia Católica durante el Contrarreforma y a la democratización de la cultura en los países reformados. Si realmente lo dijéramos en una sola palabra, diríamos que Bruno es un fenómeno cultural extraño e inusual, difícil de ubicar en su época. Es un predecesor de lo que vendrá mucho después y un resucitador de ideas antiguas y olvidadas. La historiadora intelectual Frances Ayates es la principal estudiante y crítica de Bruno del siglo XX, cuyo enfoque la distingue claramente de la de los críticos neoidealistas italianos. Su lectura del De Imaginum Composizione difiere radicalmente de la de los filósofos italianos. En su famoso libro El arte de la memoria, publicado por primera vez en 1966, Yates describe De Imaginum Composizione como un sistema de memoria arquitectónico de terrible complejidad, 1966, 295, en el que Bruno aplica la magia talismánica ficiniana a las imágenes de la memoria, probablemente con la idea de atraer influencias solares, joviales y venéreas particularmente fuertes en la personalidad del tipo de mago que aspira a ser. Yates admite que las características del tratado de la memoria son algo difíciles de identificar, se insinúan misterios egipcios y caldeos, pero debajo de toda la palabrería la estructura del tratado de la memoria es claramente visible. Quizás, sin embargo, esta estructura que encuentra no sea tan claramente visible y los misterios egipcios y caldeos no sean, después de todo, solo palabrería. El quid de la cuestión parece ser que Frances Yates está encontrando la misma dificultad que experimentaron sus predecesores al tratar de definir a Bruno de una manera precisa. Una vez más Bruno escapa a la definición, una comprensión inquietante para los acólitos del método histórico que creen que la racionalidad moderna puede transferirse a diferentes épocas y a personalidades intelectuales que a menudo despreciaban la racionalidad misma. ¿Podría ser que el método histórico, que alcanzó su máximo refinamiento durante el siglo XIX, sea la contraparte sofisticada del imperialismo político? De hecho, también aquí los estudiosos de determinados lugares y países reescriben constantemente el pasado. Algo así como los generales y los políticos cambian el aspecto de los mapas y redefinen la identidad de las naciones. En un libro posterior, Der Rosicrucian Enlightenment of 1972, Yates parece ampliar su apreciación de la personalidad de Bruno y verlo no solo como un mago de las artes arcanas de la memoria sino como un reformador religioso con una agenda amplia y visionaria. Giordano Bruno, mientras deambulaba por Europa, había predicado una inminente reforma general del mundo, basada en un retorno a la religión egipcia, enseñada en los tratados herméticos, una religión que debía trascender la diferencia religiosa a través del amor y la magia, que debía trascender la diferencia religiosa a través del amor y la magia, que iba a basarse en una nueva visión de la naturaleza lograda a través de ejercicios contemplativos herméticos. Esta afirmación aleja a Bruno del círculo más bien estrecho y restringido, aunque fascinante, de los mnemonistas y retóricos. Más bien, aparece como un peregrino inspirado que persigue su propia visión en una época de gran turbulencia y debate religioso. Lo que buscaba no era, o no solo, el secreto de la memoria sino una renovación de la sensibilidad del mundo. Esta configuración sitúa a Bruno al lado de los grandes reformadores religiosos de todos los tiempos, y en particular de aquellos que predicaban credos misteriosos y herméticos,
que daban suma importancia al alto nivel intelectual de su doctrina y no se preocupaban de que esta doctrina pudiera ser comprensible para el público. Mentes de mujeres y hombres no instruidos. En su introducción a De Imaginum Composizione, Bruno dice con toda claridad y sencillez que su libro es complejo, su significado a veces impenetrable y difícil de comprender en su totalidad. Probablemente nadie comprenderá todo en todos los modos, a menos que quizás también así que créelo. El uso de palabras aquí es importante, la comprensión ocupa un segundo lugar después de la creencia. Difícilmente podría ser diferente. Bruno intentaba revivir el interés e incluso la fe en las antiguas imágenes de los dioses en un momento en que la Reforma luchaba por purificar incluso la religión cristiana de los restos del paganismo que sobrevivían en el culto a los santos. Inmediatamente me viene a la mente el nombre de Juliano el Apóstata, escritor, filósofo, místico y, sí, emperador romano, sobrino de Constantino que creía en el resurgimiento del imperio a través de un paganismo nuevo y revivido. Al igual que Bruno, Julián creía que la luz era el elemento espiritual fundamental que conectaba toda la realidad y, por tanto, que la verdadera religión era la de los antiguos adoradores del sol. Todos los demás dioses eran consecuencia del sol, incluido el dios Mercurio a quien Juliano adoraba y a quien rezaba todas las noches antes de atender asuntos de estado. Curiosamente, Mercurio recibe el mayor homenaje de todos los dioses en el libro segundo de Imaginum Composizione y es, por supuesto, el rebautizado Tod, autor de los textos herméticos. La religión de Juliano era una religión muy sofisticada y aristocrática, basada en amplios fundamentos filosóficos que solo podían estar al alcance de la clase dominante romana. Por su propia naturaleza excluyó a la gran masa de culturas y pueblos que el imperio incluía dentro de sus fronteras. Era una religión fuera de su tiempo. Era anacrónico y por eso fracasó. El anacronismo es ciertamente también un atributo que también funciona bien en De Imaginum Composizione de Bruno, ya que es muy difícil imaginar cómo alguien en los años turbulentos de la Reforma, cuando la cuestión crucial era la creación de un cristianismo purificado y racional, querría retomar los arcanos de los símbolos de la antigua religión. Y, de hecho, casi nadie lo hizo, a pesar de que Bruno a menudo se jactaba de tener sectas de seguidores en diferentes lugares. La influencia de Bruno, a pesar de algunas excepciones importantes, fue realmente insignificante hasta nuestro siglo. Una de las razones por las que hoy deberíamos ser capaces de entender a Giordano Bruno mejor que sus contemporáneos es porque hemos llegado a valorar el anacronismo como una ventaja más que como un defecto. En el caso de Bruno, el anacronismo consiste en promover sistemas de pensamiento que aborrecen la racionalidad en una época en la que la racionalidad promovía su supremacía en la vida occidental. Hoy, tal vez, lo sepamos mejor. Ciertamente es solo un accidente, pero el hecho de que Bruno probablemente escribiera De Imaginum Composizione cerca de Zúrich me pareció una de esas coincidencias que deben tener un significado. Zúrich, la ciudad de Carl Gustav Jung, uno de los principales enemigos del racionalismo moderno, que creía que el significado a menudo descansaba en el psique y sus asociaciones libres. Tal vez haya que retroceder unos siglos el descubrimiento del valor de la libre asociación hasta este pasaje de Imaginum Composizione de Bruno, el hecho de que Bruno probablemente escribiera De Imaginum Composizione cerca de Zúrich me pareció una de esas coincidencias, eso tiene que tener un significado. Zúrich, la ciudad de Carl Gustav Jung, uno de los principales enemigos del racionalismo moderno, que creía que el significado a menudo descansaba en la psique y sus asociaciones libres. Quizás necesitemos retroceder unos siglos el descubrimiento del valor de la libre asociación hasta este pasaje, del De Imaginum de Bruno. Composición, así. En años pasados me correspondió elaborar este arte para obtener signos distintivos más particulares de una manera que no se revelaba en los métodos de los antiguos, sino mediante cálculos motivados por la similitud de la cabeza y la cola de una palabra. Por ejemplo, por la semejanza de su cabeza, asno lleva la figura de Gasilo, el que genera al Génesis, y la que da a luz Paralipomena. A semejanza de la cola de una palabra, un templo conduce a la contemplación, por la semejanza de todo el cuerpo del mundo, el espejo conduce a la especulación. El escritor italiano Alberto Savinio, hermano del pintor Giorgio de Chirico y, como Bruno, creyente en conexiones secretas y misteriosas, escribió una vez que la prueba definitiva de que las ruinas descubiertas en Asia por Schliemann eran las de la ciudad homérica de Troya era que las mismas ruinas fueron destruidas durante la Primera Guerra Mundial por un barco llamado Agamenón. Sería demasiado para mí decir que el interés de Jung por la libre asociación surgió de su conversación con él
¿Espíritu muerto de Bruno que, a su vez, lo puso en contacto con los antiguos misterios herméticos? La afirmación es ciertamente esotérica, pero, ¿no es entonces el uso generalizado de la mitología clásica en el psicoanálisis junguiano moderno un resurgimiento, bajo una apariencia revisada, del paganismo? Un intento de encontrar en el paganismo significados y valores que la cultura moderna y las religiones monoteístas no ofrecían. ¿A nosotros? La verdadera religión de Bruno era la religión de la analogía. No creía que los significados de las palabras, imágenes, sonidos y símbolos pudieran definirse semánticamente, sino que pudieran entenderse intuitiva y analógicamente a través de otras palabras, imágenes, sonidos y símbolos. El mundo de la mente es el mundo de la fantasía para el cual se produce la comprensión, no a través de la racionalidad, ya que la racionalidad es imposible, sino a través de la contemplación de imágenes, pues la verdadera filosofía, la música o la poesía es también pintura, y la verdadera pintura es también música y filosofía, y la verdadera poesía o música es una especie de sabiduría y pintura divinas. En otro lugar he discutido cómo cualquier pintor es naturalmente un creador de infinitas imágenes que, por medio de su poder de formación de imágenes, construye a partir de imágenes y sonidos combinándolos de múltiples maneras. El artista, dice Bruno, es parecido al profeta. Su fantasía conduce a la verdad o, al menos, al significado. La última pregunta que necesita respuesta es ¿por qué Bruno hoy? Dick Higgins y Charles Doria, editor y traductor respectivamente de esta hermosa y extremadamente precisa primera edición en inglés de De Imaginum, Composizione de Bruno, son ambos artistas de vanguardia. Higgins, uno de los fundadores originales del movimiento Fluxus, es un artista visual que ha estado trabajando durante años con imágenes del Renacimiento y el Barroco, en un intento de mostrar el valor perdurable de su mensaje. No hay duda de que su intención al proponer las complejas imágenes de Bruno es hacer que los lectores participen en sus propios sentimientos de asombro fantástico al examinar estos símbolos, un ejercicio de asociación de imágenes, ideas y mitologías que aleja la mente del discurso racional hacia el mundo de producción fantástica. Una imagen es como un prisma de cristal, refleja la luz en las más diversas e inesperadas direcciones iluminando y trayendo a la conciencia otras imágenes e ideas inesperadas hasta que, como en la meditación, el pensamiento mismo se pierde en la belleza de la experiencia. Realmente no hay nada que aprender en el sentido tradicional del verbo aprender, siguiendo a Bruno en sus viajes por el mundo de las imágenes herméticas. Charles Doria, por su parte, como poeta, quedó irremediablemente cautivado por la convicción de Bruno de que la poesía es el arte que subyace a todas las demás artes, la facultad que, como dice Bruno, sabe cómo convertir incluso las palabras vacías en ideas ordenadas. En conclusión, en su texto Higgins y Doria han evitado cuidadosamente repetir el error de sus predecesores, los estudiosos de Bruno, al explicar el trabajo de Bruno. El de Imaginum Composizione probablemente tendrá tantos significados como lectores. En este sentido los dos colaboradores se han mantenido fieles tanto a su postura vanguardista como a la intención de Giordano Bruno, quien en esta obra escribió una celebración al impulso creativo y a las fantasías fantásticas que están, o deberían, estar presentes en todos nosotros. Manfredi Piccolo, Mini Universidad de la Ciudad de Nueva York, 1991. Introducción. Sirpe Sidney y Fulk Gribble cerraron las puertas de sus conferencias de filosofía con Bruno. Si su conversación se pareciera a este libro, habría pensado que habría hablado con una trompeta. St. Cowley, Cuadernos 1. Y la figura de Giordano Bruno ha sido glorificada y heroica durante tantos años que guarda poca semejanza con el hombre histórico original. Sin embargo, cuando, basándonos en los textos disponibles hasta ahora, preguntamos por qué los inquisidores de la Contrarreforma colocaron sus obras en el índice de libros prohibidos y quemaron a Bruno en la hoguera, nos quedamos perplejos. Incluso sus obras más desafiantes, que Bruno escribió en italiano, no parecen ir más allá de lo que la Iglesia romana podría haber tolerado. Por ejemplo, De la causa, Principio e 1. Es un duro ataque a Aristóteles y establece la visión de Bruno de la esencia de la realidad como un proceso unitario en el que la materia es a la vez contenido y forma dos en la época de Bruno. Esto bien podría ser peligroso, pero no hasta el punto de quemarlo vivo por ello. No es tanto que la imagen de Bruno haya sido distorsionada, sino más bien fragmentada, atomizada, rota, dejando las partes para representar el todo, como en una sinécdoque. Entre los escritores recientes, solo unos pocos han intentado equilibrar sus puntos de vista sobre Bruno. El erudito polaco Andrzej Nowicki es uno de los que sí lo ha hecho.
3 pero la mayoría ha tomado lo que eligió de Bruno y ha dicho que eso es todo lo que había. Por ejemplo, los librepensadores religiosos de Italia lo han adoptado como su santo mártir y han puesto su nombre a su boletín. Los marxistas lo defendieron, explicando su interés por el idealismo y lo oculto como una búsqueda de algo más allá de las creencias normativas de su época y enfatizaron su trabajo en matemáticas y astronomía como pasos en el camino hacia el progreso en esas áreas. El mejor de este tipo de enfoque es el de Irving Louis Hurwitz IV, quien incluye ambas direcciones en su análisis y enfatiza el efecto psicológico contemplativo que resulta de las preocupaciones de Bruno. Otros marxistas, como Jacqueline, subestimamos seriamente la centralidad del lado místico de Bruno, tan importante para el presente trabajo. Los ocultistas han hecho de él un archimago, le han atribuido habilidades tales como un vasto y profundo conocimiento de la alquimia de la que no hay evidencia particular, aunque Bruno estaba, obviamente, interesado en el tema, y han señalado su interés por la astrología y los poderes mnemotécnicos que son, de hecho, parte del panorama general. Pero nunca intentaron comprender las razones generales de su participación en estas áreas. El más destacado de los estudiosos recientes sobre Bruno ha sido el fallecido Frances Yates. En Giordano Bruno y la tradición hermética 6 destaca el lado mágico o irracional de Bruno, al igual que los ocultistas, pero lo ve como una evidencia cultural de lo medieval en su pensamiento. En ese libro ella minimiza su modernismo y sincretismo, aunque en algunos de sus escritos anteriores recopilados en Lali Bruno esto es menos cierto. Ninguna de estas imágenes es falsa, pero cada una es el resultado de lo que llamamos un acercamiento sinecdóquico a Bruno, viendo la parte como si fuera el todo. Gran parte de esta distorsión se puede explicar de forma sencilla. Los textos que han recibido la mayor atención son los que Bruno escribió en italiano, no sus obras en latín. Los primeros son los que han sido traducidos y, hasta el momento, no hay ninguna crítica seria sobre las obras latinas. La vida productiva de Bruno duró poco más de una década. Así, aunque hay un ligero cambio entre las primeras obras y las últimas, la principal evolución del pensamiento de Bruno tiene que ver más con su cambio de preocupación desde el análisis de la naturaleza de la realidad física hasta el sondeo de las dimensiones mentales y espirituales. En nuestra opinión, la verdadera división en las obras de Bruno se da entre las piezas en italiano, que evidentemente estaban destinadas a un público más amplio, y las obras en latín, que son, en su mayoría, más eruditas, evidentemente destinadas a sus pares científicos y eruditos a quienes pocas veces supo en la vida, donde escribió lo que realmente pensaba para aquellos pocos que pudieran entenderlo. Si uno lee el de magia, que quedó manuscrito en el momento de su muerte, no sorprende que los inquisidores consideraran oportuno quemarlo pero que, dada su mentalidad, tardaran tanto en hacerlo. Pero hasta que hicimos nuestro trabajo, ni una sola obra importante en latín de Bruno había sido traducida a ningún idioma moderno. Cuando prestamos tanta atención a las obras latinas como a las italianas, las imágenes de Bruno que un erudito podría desarrollar no serán tan unidimensionales. Sin embargo, prácticamente todas las biografías, desde Bartolomés hasta Fritz, pasando por Boulting e incluso Singer, destacan las obras italianas mencionadas anteriormente. Solo 2 obras presentan una visión completa de Bruno. Una es la erudita Vita di Giordano Bruno de Spampanato, una biografía que sigue sin traducirse al inglés y que está respaldada por un volumen complementario de materiales originales, Documenti della Vita di Giordano Bruno. El otro es L'Ampatricities to Spotcandeno Wiki, también sin traducir, un conjunto de citas de Bruno, dispuestas en diálogos y entrevistas, que, tomadas en su conjunto, forman una especie de apología intelectual en colas. 7 Bruno tenía grandes ambiciones, era lo que podríamos llamar un ambicioso, como Agripa antes que él, y es de Agripa de quien Bruno adquirió gran parte de su conocimiento del cabalismo, y no del más comedido Reuchlin. 8 Sin embargo, si Bruno hubiera sido más modesto, un erudito, un humanista como Erasmo, por ejemplo, no habría podido investigar muchas de las áreas que le interesaban, sin importar si estaban prohibidas o no. Se habría contenido. Pero encontramos a Bruno intentando reconciliar la antigua fe grecorromana con el cristianismo y, en la presente obra, dando pasos hacia una síntesis de lo cristiano con lo caldeo, de zoroástrico con lo simplemente muy arcaico. Aquí no lo encontramos jugando ese juego típicamente renacentista de enmascarar puntos de vista peligrosos, atribuyéndolos a fuentes exóticas. El resultado, en De Imaginum Compositione, sugiere cierta credulidad por parte de Bruno, como señaló Charles Nauertas. 9 Pero, a su manera más radical,
Bruno sigue la línea del más discreto Nicolás de Silluysa cuando sugiere que existen similitudes entre lo que, normalmente, se consideran áreas opuestas o no relacionadas. Este constituye uno de los aspectos más desafiantes para Bruno. 2. ¿Cuál fue entonces la naturaleza del pensamiento de Bruno? En primer lugar, vale la pena repetir nuestra distinción de hace un momento entre sus obras italianas y latinas. No deseamos minimizar lo primero, pero sus preocupaciones sobre la naturaleza de la justicia y las especulaciones sobre las relaciones humanas no son los temas del presente trabajo. Casi todas las obras italianas son anteriores a las latinas y, en su mayor parte, se ocupan de ética, ciencia y matemáticas. No discuten el arte de la memoria de manera sustancial. A veces, en las obras italianas, Bruno se involucra en la dialéctica e implícitamente en el método dialéctico. Esto rara vez ocurre en las obras latinas y nunca en De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, a la que, en adelante, por razones de brevedad, nos referiremos como De Imaginum Compositione. Solo hay 2 pasajes menores en prosa dialogados en la obra, ambas porciones de anécdotas. El método de Bruno en De Imaginum Compositione es más literaria que filosófica. Describe, afirma, da símbolos y figuras alegóricas, pero excepto ciertas secciones del libro 1, presenta solo el mínimo de raciocinios. Tuvo que proceder intuitivamente, sin el beneficio de la lógica simbólica para comprobar la coherencia interna de su texto ni el consejo de colegas académicos profesionales. Pero Bruno, como Empédocles o Lucrecio, pero, a diferencia de la mayoría de los demás filósofos, es tanto poeta como pensador. Vestir sus ideas con imágenes memorables y poesía vigorosa no es un camino abierto para muchos filósofos, incluso si así lo desearan. El principal cambio de principios a finales en Bruno, entonces, es principalmente de énfasis. La visión que presentan las obras latinas posteriores presagia una nueva religión, que reconcilia mediante el arte y la imaginación, y no mediante el dogma y la tradición, esas múltiples fracturas y dicotomías en el pensamiento europeo que se manifestaron en las guerras religiosas en vida de Bruno en Francia y otros lugares, lo que llevó a hasta los horrores aún mayores de la Guerra de los 30 años. Que estalló menos de 2 décadas después de la muerte de Bruno. El espíritu de Bruno se opone violentamente al fanatismo de ambos lados de la Contrarreforma, porque su problema actual es explorar tantos aspectos aparentemente contradictorios de la investigación humana, hasta su época como sea posible y, a través de esto, intentar la reconciliación del cuerpo y la vida. Alma, mente y materia, pensamiento y sentimiento, dicotomías que no habrían sido comprensibles para la gente en la antigüedad antes de que su perspectiva fuera realineada por la cosmovisión cristiana. Cismas y herejías religiosas, rivalidades sociales y dinásticas entre católicos y protestantes, Inglaterra y España, España y Francia, Francia y Alemania, la tradición medieval y el nuevo espíritu de libre investigación desde Erasmo hasta Galileo, todo esto habría parecido obscenidades a Homero o un Platón. No obstante, estas son algunas de las cuestiones que Bruno aborda con éxito en De Imaginum Compositione y en otras obras latinas. También debemos tener en cuenta que Bruno y sus contemporáneos no distinguieron entre platonismo y neoplatonismo y, de hecho, incluyeron los textos herméticos en el canon platónico. Por lo general, la autoría de algunos de ellos se atribuía a Thorne, tradicionalmente identificado como Hermes, Hermes Trismegisto. No parece antinatural, entonces, dados sus intereses, que Bruno se centre en la tradición hermética, aceptando su saber mágico y contribuyendo a ella con sus investigaciones mnemotécnicas, para beneficiarse de su tradicional gentileza, permisividad y belleza. Para representar el complejo resurgimiento sincrético de la tradición hermética, que, como ha demostrado Edgar Wind en sus misterios paganos en el Renacimiento, fue bien conocida, gracias a la Academia Florentina, desde el 480 hasta la Contrarreforma, utilizamos el término, la Iglesia de Todd, aunque lo usamos metafóricamente ya que Bruno nunca indica literalmente ninguna intención de fundar una nueva iglesia como tal. Pero puede representar un conjunto de principios que encarnan la reconciliación y la tolerancia que con el tiempo reemplazarán a la Inquisición y la persecución eclesiásticas, que abogan por el avance del conocimiento y un aumento general de los niveles de vida y las condiciones culturales, en contraposición al mundo cerrado y estéril de jerarquía papal, privilegio, magisterio y preordinación. La Iglesia cristiana podría reclamar la eternidad para sí misma, pero la Iglesia ideal de Bruno sería aún más eterna y vinculante en el tiempo, ya que se remontaba a la notable antigüedad de los textos herméticos. Se ha hablado mucho, quizá demasiado,
de la datación que hizo Isaac Casaubon en el siglo II o III después de Cristo. Pero lo que Casaubon y, más recientemente, Naki Festugiere han fechado, es el textos griegos en su forma sobreviviente. La comprensión actual sugiere que, en realidad, se basan en originales jeroglíficos egipcios, ahora perdidos, del segundo o tercer milenio a.C. Quizás esta sea seguidamente la razón por la que una iglesia conceptual de Thoth atrajo a Bruno. Uno podría imaginarlo suponiendo que, dado que Cristo era príncipe de paz, él, a diferencia de su iglesia, también podría reclamar un lugar en esta nueva iglesia de Thoth. También se puede sentir, aquí y allá en De Imaginum Compositione, que Bruno sostenía que, así como los aristotélicos habían deformado a Platón, Cristo había sufrido la misma suerte a manos de los cristianos. Solo por atribuyendo tal opinión a Bruno podemos explicar su regreso a Italia o el fondo de sus observaciones finales en el juicio. Pero en realidad Bruno nunca tuvo la intención de fundar una iglesia como tal, ni siquiera intentó convertir a nadie a ser miembro de tiempo completo de ella y nunca perdió completamente la esperanza de renovar el cristianismo y nunca sintió que sus posiciones habían ido más allá de lo que algún día podría ser reconciliado y aceptado en la iglesia romana. Sin embargo, en el sistema intelectual y teológico que parece defender, actúa en gran medida como si estuviera intentando sintetizar muchos de los aspectos más atractivos de los sistemas religiosos del pasado y presentarlos como elementos de una nueva fe. He aquí, pues, algunos de los fundamentos del sincretismo de Bruno. Fue directamente en el espíritu de su tiempo. Sin embargo, lo que proponía iba en contra del espíritu de la Contrarreforma. Nada en el pensamiento de Bruno contradice directamente el cristianismo, pero lo ve como uno de los tres pilares principales, junto con los misterios egipcios y la fe olímpica, que sustentan una religión más amplia y abarcadora. Esto, para un católico romano supuestamente sincero de la época de Bruno, debe haber sido aún más aterrador que las nuevas teologías de los protestantes. Bruno no se limitó a ofrecer nuevos artículos de fe como lo hicieron los protestantes, sino que luchó contra todo el tejido de lo que Matthew Arnold, en el siglo XIX, llamaría el Aberglube, 10 la poesía de la vida, tal vez, pero algo ajeno a la pura fe. Creencia. A diferencia de Martín Lutero o Juan Calvino, por ejemplo, Bruno actuó solo. Sin embargo, su espíritu era tan ajeno a la Iglesia romana de la Contrarreforma que se le consideraba una auténtica amenaza. Cuando los inquisidores se dieron cuenta de que Bruno no se retractaría, Bruno tuvo que morir, y murió. Cuando Bruno fue quemado en la hoguera, no se informó de protestas públicas en ese momento. Ni siquiera se conoce un diario contemporáneo en el que, a salvo de la confidencialidad de sus páginas, alguien expresara dudas sobre la moralidad de la ejecución de Bruno. Bruno fue, en efecto, el único mártir de su iglesia de Thoth. 11 Pero como De Imaginum Compositione es la obra en la que describe esta fe en mayor escala, es, ampliando nuestra metáfora, la Biblia inacabada de su nueva fe. Nosotros, a diferencia de los contemporáneos de Bruno, podemos ver lo que podría haber sido, a pesar de que esta hipotética iglesia de Thoth estaba destinada a nunca convertirse en una fuerza real en el mundo. Otros miembros de la tribu o linaje de Bruno, los Illuminati heterodoxos del Renacimiento y el Barroco, Paracelso, Dames, Dee y otros antes, o Flad, Kepler y Kircher después, nunca llegaron tan lejos. Agripa, el supuesto prototipo del Fausto de Goethe, de cuyas obras Bruno deriva el centralidad del sello, escribió solo los textos más técnicos y específicos. Paracelso, posiblemente el más místico del grupo, es también el más inaccesible. Su tumba en Salzburgo es visitada principalmente por quienes lo honran, no como filósofo, sino como padre de la medicina preventiva. Dames, que se convirtió en hugonote, murió en la masacre del día de San Bartolomé, víctima del fanatismo ultracatólico de la facción guisa. Olvidado por casi todos los especialistas durante los siguientes 400 años, solo adquiere importancia en el siglo XX, cuando se apreció la importancia de su lógica dialéctica, al menos por su importancia histórica. En cuanto a John Dee, habitualmente descrito durante años como un bibliófilo excéntrico con un desafortunado interés por la nigromancia, últimamente ha vuelto a ser el centro de atención, al menos en la historia de las matemáticas, debido a su introducción a una edición de la geometría de Euclides, un documento importante en historia cultural y educativa, y por su Propaedeomata Poristica, una obra sobre astronomía centrada en la Tierra. En lo que respecta a los miembros posteriores de esta heterodoxia, el destino de Flad fue que sus libros fueran recopilados como obras maestras gráficas y sus ilustraciones
reproducidas como excelentes ejemplos de esquemas y conceptos para su época. Por ejemplo, reproducimos su mapa del universo y su dibujo de un monocordio. El es generalmente se discute, en todo caso, como parte de un panorama más amplio o como participante en alguna controversia, rara vez porque alguien se interesa seriamente en sus ideas, religiosas o de otro tipo. Kepler es mejor recordado por sus importantes y reales contribuciones a la astronomía y, a veces, por sus interesantes ideas musicales. 12 Pero sus estructuras intelectuales o religiosas subyacentes rara vez se discuten en la actualidad. Las ideas de Kepler tampoco encontraron expresión en ninguna obra literaria o filosófica importante escrita por otros. Kircher siguió siendo, a pesar de todas sus especulaciones y propuestas visionarias en arquitectura, acústica y cultura mundial, un devoto católico romano y jesuita. Uno ve fotografías de sus libros reproducidas aquí y allá, como en el caso de Flad, pero, una vez más, sus obras rara vez se leen y, en su mayor parte, no son objeto de muchas investigaciones significativas. Ninguna de estas tres figuras escribió ningún comentario especial sobre Bruno ni lo aclamó como su Mesías, a pesar de ciertas afinidades básicas. Sin embargo, podemos decir con Irving Louis Horowitz que, en cada época surge un filósofo con un alcance enciclopédico, un pensador que sintetiza y transforma todas las contribuciones pasadas al pensamiento en términos de la situación de su propia época. Este es el mayor logro de la filosofía de Giordano Bruno. 13 Esto, podríamos añadir, es también lo que sitúa a Bruno y sus ideas por encima y aparte de sus contemporáneos de quienes acabamos de hablar. 3 Para encajar de Imaginum. Composición. En la carrera de Bruno, podemos sugerir que quizás el hecho más importante que emerge de la vida de Bruno es su muerte y las circunstancias que la rodean. Fue, durante la mayor parte de su vida, un erudito y pensador errante con una personalidad ciertamente difícil y argumentativa. En 1591, cuando completó De Imaginum Compositione, no tenía ningún destino particular o plan para el futuro inmediato que sepamos. Fue en esta época que entregó el texto de Imaginum Compositione a Johann Bechel para su publicación. Fue también entonces cuando un destacado veneciano, Zuane Mocenigo, se acercó al amigo de Bruno, el librero Giovanni Battista Ciotti, le compró de mínimo magna et mensura de Bruno y le preguntó si conocía y podía traer a Bruno a Italia para enseñarle sus secretos de memoria e invención. Todo esto está documentado en la transcripción del juicio de Bruno. Bruno siempre había querido reunirse con la Iglesia romana y siempre decía que no enseñaba nada que no pudiera conciliarse con el cristianismo. Además, al fin y al cabo era italiano y nunca se sentía cómodo en los países del norte. Se podría imaginar que estaría encantado con la perspectiva de regresar a Italia. Bruno recibió en Frankfurt 2 cartas de Mocenigo repitiéndole la invitación. Luego aceptó y se fue a Italia, instalándose finalmente en la casa de Mocenigo. Se conservan varios fragmentos manuscritos de una obra redactada en esa época, De Vinculis in Genere, ahora en el Museo Rumianzov de Moscú. Si Bruno lo hubiera completado, habría sido fascinante, porque parece ampliar los argumentos metafísicos del libro 1, segunda parte de Imaginum Compositione. Se desconocen los verdaderos motivos de Mocenigo. Presumiblemente quería saber sobre el sistema de memoria de Bruno para poder acumular riqueza y tal vez se sintió decepcionado por la falta de resultados, después de que Bruno llegó y le dio instrucciones. Además, nos parece increíblemente imprudente, como también les pareció a los contemporáneos de Bruno, que hubiera regresado a Italia. Quizás tuvo dudas sobre venir. En cualquier caso, le dijo a Mocenigo que tenía intención de regresar a Frankfurt, presumiblemente para supervisar la impresión de Imaginum Composición. Sin embargo, para entonces Mocenigo había decidido denunciar a Bruno ante la Inquisición y encarcelarlo. Entonces, cuando Bruno reiteró su intención de volver al norte, Mocenigo determinó que había llegado el momento de actuar. Bruno fue sacado de la cama por Mocenigo, detenido el viernes, 22 de mayo. 1592, y al día siguiente conducido a la cárcel del Santo Oficio, para nunca más ser un hombre libre. A su debido tiempo, el traslado de Bruno de Venecia a Roma fue autorizado por el Consejo Ducal, y Bruno fue trasladado a Roma, a las mazmorras de la Inquisición. La historia de las pruebas de Bruno está en todas sus biografías. No necesitamos repetirlo en ningún detalle. Después de que Napoleón conquistó Roma, se descubrieron transcripciones de los interrogatorios y el juicio de Bruno en los archivos papales y luego, Spampanato las publicó en su Documenti.
A este volumen remitimos al lector que desee conocer todos los detalles. Simplemente resumiremos los acontecimientos reales. Su lectura es escalofriante, aunque algunas personas como Giovanni Battista Ciotti, un librero veneciano, dieron testimonios audaces en favor de Bruno. Bruno testificó por primera vez el 26 de mayo de 1592, y desde entonces, hasta la conclusión de los juicios, no se defendió ni se retractó, sino que intentó justificar sus posiciones intelectuales y religiosas. Desde abril de 1594 hasta marzo de 1597, se le dieron todas las oportunidades para retractarse, pero como sus ideas eran, para él, cuestiones de firme convicción y conciencia, no lo hizo. En diciembre de 1598 se hizo un serio intento de persuadirlo para que se retractara. Una vez más no lo hizo. Evidentemente, de los inquisidores, solo uno, Tommaso Moresini, realmente quería quemar a Bruno. Los demás estaban más preocupados por el valor de prestigio de la retractación de un hereje tan eminente. Pasó el tiempo. Bruno no se retractó, aunque solo en enero de 1599 se le dieron 2 oportunidades. Finalmente, el 25 de enero, Bruno declaró su disposición a aceptar la decisión personal del Papa Clemente VIII, R. 1592, 1605, en cuanto a su culpabilidad. ¿Por qué hizo eso? Solo podemos especular, este papa fue un gran mecenas de las artes. Quizás Bruno imaginó que, al fin y al cabo, el papa lo disculparía por sus logros artísticos. No hubo tanta suerte. El 4 de febrero de 1599, el papa, en plena congregación, anunció su decisión. A Bruno se le darían 40 días más para retractarse y, si no lo hacía, sería quemado. El 18 de febrero, esta decisión fue leída a Bruno en el calabozo. Bruno todavía no se retractó. En agosto y septiembre tuvo otras 2 últimas oportunidades para hacerlo. No lo hizo. El 21 de diciembre de 1599 fue visitado una vez más por los oficiales papales, pero dijo que no se retractaría ya que no tenía nada de qué retractarse, a pesar de que la Inquisición afirmaba haber encontrado al menos 8 pasajes heréticos en sus escritos. El 4 de febrero de 1600 fue sacado del calabozo y se pronunció la sentencia de muerte. El 8 de febrero la Inquisición lo trasladó al brazo secular, para ser quemado vivo el 12 de febrero. Hubo todavía un aplazamiento más. Bruno fue torturado por el personal del obispo de Verona, pero él no se retractó ni pidió clemencia. Y así, el 17 de febrero de 1600, a la edad de 52 años, Bruno fue quemado vivo en el campo dei Fiori de Roma. Cuenta la leyenda que sus últimas palabras fueron: «Muero mártir y voluntariamente. Mi alma subirá con el humo al paraíso». En realidad, sin embargo, lo amordazaron para evitar un último estallido. De Imaginum. Composizione, dado que es la última de sus obras que está casi completa, debe ser, entonces, el indicador final de sus pensamientos antes del martirio. También es, quizás, la más franca e intransigente de las obras publicadas durante su vida, al menos desde el punto de vista de la ortodoxia católica romana. 4 Solo podemos indicar aquí otros aspectos del pensamiento y de la obra de Bruno, recurriendo a De Imaginum. Composición misma. ¿Qué tipo de libro es? Como hemos señalado, fue publicado en Alemania en 1591, en el momento en que Bruno partía en su último viaje a Italia y a la hoguera. Evidentemente, nunca vio las pruebas y los impresores hicieron un trabajo inadecuado tanto composición tipográfica e impresión del libro. Se prestó poca atención a detalles.